Hola, buenas, mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa, este es tu canal Sosa NASA 1 y ahora vamos a iniciar un nuevo video. No olvides suscribirte. Y en esta ocasión te voy a mostrar cómo utilizar este multímetro digital. Voy a mostrarte la mayoría de las funciones de este multímetro con algunos ejemplos. Ya en videos posteriores a este te voy a mostrar con otros ejemplos las funciones que falten aquí o las que ya expliqué, pero aplicando otros ejemplos para que pueda entenderse mejor. Bien, aquí tenemos el multímetro digital. Tomar esto. Bien, aquí tenemos el multímetro digital modelo 266C. Este es un multímetro digital de pinza, como vemos. Este es un multímetro digital el cual tiene diferentes opciones para medir. Multímetro es porque mide diferentes tipos de medidas, es decir, es multi. Entonces aquí dentro de la medida que tiene, como vemos que resalta a la vista, de temperatura, puede medir en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Esto que está aquí es el selector de modos. Esta parte, este es el selector de modo. Al girarlo, ya sea a la derecha o a la izquierda, el selector de modos elige el modo. ¿Cómo sabemos cuál modo tenemos configurado? Aquí tenemos una pequeña marca, como podemos ver. Esa marca te indica a dónde está apuntando el selector de modo. En este caso está apuntando a off, que es la posición de apagado. Por eso la pantalla no está mostrando nada. Si no te has suscrito a nuestro canal Sosa NASA 1, puedes suscribirte ahora y presionar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que publicamos cada sábado. Así nos apoyas. También puedes compartir este video. Gracias. Aquí es donde se conectan las puntas de prueba. La de color rojo, como vemos, es esta va aquí. La de color negro, que es esta, va aquí. Y esta se utiliza para algunos modos. Que requieren una conexión diferente, pero las dos principales son esta y esta. El rojo indica positivo, el negro indica negativo. Esto solamente es en corriente directa. En corriente directa existen positivo y negativo, pero en corriente alterna no se toma en cuenta esta diferencia. Bien, como dijimos, este es el selector de modos y aquí se mide temperatura. Si yo, por ejemplo, quiero medir temperatura en grados Celsius, tomo aquí y lo giro. Al girarlo, la pantalla encenderá. Miren. Bien. Como podemos ver ahí, la pantalla me está mostrando 30. Ustedes me van a decir, ¿qué significa ese 30? 30, como elegimos aquí, que es temperatura, ya que está toda esta parte de color rojo, es temperatura. Y como estamos señalando grados Celsius, que es la unidad de temperatura, significa que son 30 grados Celsius. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, 30 grados Celsius es un poco caliente. Digamos que yo quiero esa misma temperatura, pero en grados Fahrenheit. Simplemente muevo el selector de modo y ahora me está mostrando la misma temperatura en grados Fahrenheit, que es 87 grados Fahrenheit, como podemos observar. Entonces, ustedes me van a decir, pero está midiendo temperatura, pero ¿dónde está? ¿De dónde le está midiendo? Adentro, el multímetro tiene un sensor de temperatura. Por lo tanto, el mismo multímetro detecta la temperatura del lugar donde está. Pero hay unas puntas especiales que se conectan aquí y aquí, que lo que toque esa punta, ya sea líquido, aire, un sólido, fuego, etcétera, te va a indicar la temperatura de un punto específico. En este caso, esta es la temperatura del medio ambiente alrededor del multímetro, es decir, en el aire que rodea el multímetro. Una vez ya sabemos eso,
Con esto podemos medir la temperatura. Entonces, otra opción que tiene es voltaje. En este caso, aquí tenemos voltaje directo. Cuando vemos este símbolo de una línea continua con una línea intermitente abajo paralela, significa voltaje en corriente directa. Mide desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios. Estos son los límites permitidos de voltaje dentro de este modo en este multímetro. 200 milivoltios mide por debajo de 200 milivoltios, es decir, menos de 1 voltio. 2 voltios mide por debajo de 2 voltios. Puedes medir 1 voltio, 1.5 voltios. 20 voltios mide siempre por debajo de 20 voltios, es decir, este es el límite de voltaje. 200 voltios mide, por ejemplo, 110 voltios, 130, 180 voltios, etc. Y 1000 voltios abarca todos los modos seleccionados previamente. 1000 voltios es capaz de medir 220, 2 y hasta 200 milivoltios. Este es el valor máximo. Pero ¿por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué no lo pongo en 1000 voltios? Y así me ahorro tener que estar eligiendo estos modos. Porque mientras más grande es el número, más grande es el error que puede mostrarte la pantalla. Por eso siempre es bueno elegir el límite de voltaje aquí en base a lo cerca que esté el voltaje que vayamos a medir de ese límite que elijamos aquí. Es decir, si yo voy a medir, por ejemplo, 180 voltios, yo lo pongo en 200. Si voy a medir 800 voltios, lo pongo en 1000 voltios. Si voy a medir 5 voltios, lo pongo en 20 voltios. Y de esa forma obtenemos un valor más real aquí en la pantalla. Bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerlo en este caso en 2 voltios. Ahí está, en 2 voltios. Bien, va a medir por debajo de 2 voltios. Bien, ya lo tenemos en 2 voltios. El siguiente paso es conectar las puntas. Las puntas de prueba son estas. Aquí está la de color rojo, que es la positiva, va aquí. Listo. Bien, color rojo va ahí. Y la de color negro, que es el negativo, va aquí. Bien, una vez yo tengo eso ahí, y ahora puedo utilizar estas puntas. Tomo una pila de 1.5 voltios, como el límite es 2 voltios, esto está por debajo de 2 voltios, puedo probarla. Toco aquí y toco aquí. Y como podemos ver, nos está mostrando, vamos a ver, voy a tocar aquí. Bien, voy a tocar aquí y voy a tocar aquí. Como podemos ver, me está mostrando 1.5 voltios, pero miren algo, me está mostrando varias cifras significativas aquí. Me está mostrando 1.544 voltios. Quiere decir que me está mostrando 3 cifras significativas después del punto. Está siendo muy preciso, y eso es bueno. Eso es bueno porque sabemos el valor que me muestra es el más cercano al real, que tiene la cantidad de voltaje dentro de la pila o diferencia de potencial. Ahí tenemos 1.54 voltios, podríamos decirlo así, 1.54 voltios. Quiere decir que esta pila está cargada porque está por encima de 1.5 voltios. Es una pila no recargable. Esta es una pila recargable, es posible que esta pila tenga menos voltaje. Miren, en este caso esta pila tiene 1.26 voltios, 1.256 voltios. Podríamos redondearlo y poner 1.26 voltios. En este caso, como vemos, me está mostrando un valor que casi no varía. Observen bien, el valor se mantiene constante, porque esas cifras que me está mostrando son las más aproximadas al valor real de la cantidad de energía o diferencia de potencial que tiene esta pila, es decir, voltaje. Bien, como vemos, las dos medidas que hemos realizado aquí se mantienen siempre por debajo de los 2 voltios. Por esa razón la medimos. Ahora, si yo trato de medir un valor por encima de esos 2 voltios, miren lo que va a pasar. Yo voy a tomar estas dos pilas y las voy a poner en serie. Cuando ponemos pilas en series, el voltaje se suma. Entonces,
yo lo que voy a hacer es, bien, ahí estamos, y voy a tocar aquí. Observen lo que muestra en la pantalla. En este caso me muestra 0.0L. Eso me está indicando que estoy midiendo un voltaje por encima del límite de voltaje que le configuré al multímetro. Por lo tanto, el multímetro no me puede mostrar un valor. Me está diciendo que aumente el voltaje. Bueno, si quieren irse, vamos a dejar que las pilas se vayan. Bueno, entonces de esta forma podemos probar voltaje en corriente directa. Algo muy importante que deben saber es que si el negativo del multímetro y el negativo de la pila, y pongo el positivo del multímetro y el positivo de la pila, me va a mostrar un número positivo en la pantalla del multímetro. Pero si ocurre lo siguiente, si por error yo lo coloco así, el positivo del multímetro con el negativo de la pila y el negativo del multímetro con el positivo de la pila, me va a mostrar el mismo número, pero me va a mostrar un valor negativo, menos 1.257 voltios. El menos me indica que estoy conectando al revés las puntas del multímetro con respecto a la pila, pero te va a mostrar el mismo número. Y así, esto aplica para pila, batería, todo aquello que contenga energía en voltaje en corriente directa. Bien, ahora vamos a esta parte. Esto es voltaje alterno, tiene una onda senoidal aquí, como vemos. Aquí tiene una onda senoidal. Aquí solamente hay dos opciones, 200 voltios o 750 voltios. Esos son voltios alternos. Entonces, si lo ponemos en 200 voltios, podemos medir cualquier voltaje por debajo de 200 voltios. Este es el límite, 200 voltios. Si lo ponemos en 750 voltios, podemos medir cualquier voltaje por debajo de 750 voltios. Si, por ejemplo, vamos a medir 500 voltios, tenemos que ponerlo en 750 voltios. Si vamos a medir 110, 125 voltios, lo tenemos que poner en 200 voltios. Y así. Entonces, voy ahora a ponerlo en aquí, en 200 voltios. Y vamos a realizar una pequeña prueba. Aquí tengo una extensión, un multiplicador de toma corrientes, los tengo aquí. Estas dos puntas, el negativo y el positivo, no se toman en cuenta. Simplemente hay que tocar este punto y este punto, como vemos. Miren, para realizar la prueba en esta parte, solamente necesitamos tocar aquí y aquí. Este es el fase y este es el neutro, porque estamos hablando en corriente alterna, fase y neutro. Entonces vamos a poner aquí el negro. Podemos usarlo de referencia, pero en este caso el color negro no tiene significado, ni el rojo tampoco. Y voy a tocar aquí. Y miren el multímetro. El multímetro me está mostrando la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, o el voltaje. En este caso me está mostrando 104.5 voltios. Como vemos, 104.5 voltios está por debajo de 200 voltios. Por lo tanto, estamos midiendo un voltaje que no supera el límite de voltaje de 200 voltios que le configuramos al multímetro. Por lo tanto, está correcto. Este es el voltaje, 104.5 voltios. Ahora observen algo, lo voy a desconectar de un lado. Si yo lo pongo en 750 voltios y lo conecto de nuevo, miren esto. Me va a medir otra vez el voltaje, pero observen una diferencia. Aquí me está mostrando solamente números enteros, no me está mostrando decimales. Es decir, me está mostrando 104 voltios, más nada. Entonces aquí está siendo menos preciso el valor. Por eso es bueno siempre configurar el modo aquí que esté más cerca del valor que creemos que podemos medir, porque a veces no sabemos cuánto es, pero más o menos, dependiendo de si es una casa, si es una industria, sabemos más o menos qué voltaje se maneja. Y así, si no sabemos el voltaje, lo recomendable es ponerlo en el valor más alto dentro de el modo. En este caso 750 voltios. Ahí dice 104 voltios, pero yo ahora lo voy a poner
en 200 voltios y lo voy a conectar de nuevo. Y miren esto. Cuando estaba en 750 voltios me decía 104 voltios, pero el punto 6 voltios no me lo tomó en cuenta. Por lo tanto, había un pequeño error. Había un error porque me estaba mostrando solamente el número entero, pero el decimal no me lo tomaba. En este caso, faltaban los 0.6 voltios que me está mostrando aquí. Aquí me lo muestra porque lo puse en 200 voltios, que es un límite inferior con respecto a 750 voltios, que es un límite superior. Entonces, en este caso, me está mostrando aquí con los decimales, valores después del punto. Por lo tanto, me está dando mayor precisión. La precisión es importante con respecto al voltaje, especialmente si hablamos de altos voltajes. Por eso siempre elegimos aquí el modo que esté más cerca de lo que vamos a medir. Si al principio no sabemos, pónganlo en el valor más alto, en el límite más alto. Después que ya ustedes sepan más o menos, si por ejemplo yo lo pongo en 750 voltios y mido y me mide aquí 300 voltios, lo tengo que dejar entre 750 voltios. Lo tengo que dejar en 750 voltios porque 300 voltios es superior a 200. No lo puedo poner en 200. Si lo pongo en 200, el multímetro no me lo va a medir. Entonces tengan eso en cuenta. Y así podemos medir el voltaje o diferencia de potencial en un toma corriente. Esto es voltaje alterno. Recuerden, voltaje alterno. Miren algo. Si yo intercambio y donde está la punta negra, pongo aquí. Y ahora la roja la pongo donde estaba la negra. Miren algo. Me va a seguir mostrando el mismo valor. No me va a mostrar ni con un valor negativo. No. El negativo ustedes nunca lo van a ver en voltaje en corriente alterna. Por esa razón, pongan el rojo aquí, o el negro aquí, o aquí. Va a dar igual. Por ese motivo. Y de esta forma ya pueden medir voltaje en su casa usando este multímetro digital de forma segura, como le acabo de mostrar. Ya hemos probado la temperatura. Hemos probado voltaje en corriente directa, hemos probado voltaje en corriente alterna. Aquí ya esto es es de amperes. Esto es amperes en corriente alterna porque tiene una onda senoidal. Entonces aquí mide desde 20 amperes hasta 1000 amperes. Pero este multímetro no mide corriente directa. Como vemos, no hay opción de corriente directa. Esto aquí ya es para resistencias eléctricas que mide desde 10 kiloohmios, este es el símbolo de ohmios, hasta 200 millones de ohmios. Es decir, tiene un buen rango respecto a resistencia eléctrica. Esto es corriente eléctrica, como le dije, en amperes, pero corriente alterna. Amperes en corriente alterna. Y así. En los próximos videos, más adelante les muestro ejemplos de los otros modos de cómo usar este multímetro digital que le puede ser muy útil a ustedes utilizar este tipo de multímetro. Y también cómo se usa la pinza amperimétrica, que es esta. Es para medir corriente, pero corriente alterna. Recuerden, corriente alterna. También podemos medir corriente alterna utilizando estas puntas o utilizando esto. Para ahorrarnos tiempo es mejor utilizar esto, aunque menos preciso usar la pinza amperimétrica, más preciso usar las puntas. Y así. También tenemos nuestro canal Sosanasa 1 versión inglés en YouTube. If you know to speak English, you can visit us on Sosanasa 1 English version. Subscribe and thank you. Si no te has suscrito a nuestro canal Sosanasa 1, te puedes suscribir ahora y activar la campanita de notificaciones para que te una a esta gran familia y así puedas ver los siguientes videos que tenemos para ti. También síguenos en nuestra página en Facebook Sosanasa 1 Real, por la cual también publicamos nuestros videos. Y apóyanos en nuestro canal secundario llamado Informática en la PC, donde solucionamos problemas presentes en la computadora a nivel de software y a nivel de hardware, es decir, programas y la parte física de la computadora. Suscríbete también a nuestro canal secundario que es Informática en la PC. Gracias.